Muchas gracias, doctor Correa. Muchas gracias. Continuamos así con el panel de preguntas bajo la coordinación del profesor Iván Enrique Ramos Calderón, a quien invitamos al escenario. El doctor Ramos es ingeniero electricista de la Universidad del Valle, con estudios de profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Realizó estudios de maestría en informática técnica de la Universidad Politécnica Federal de Lausana en Suiza y maestría en dirección universitaria de la Universidad de los Andes de Bogotá. Entre otras, el doctor Ramos se ha desempeñado como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, asimismo como vicerrector académico y rector de esta misma institución. Este último cargo lo ejerció durante 2 periodos, 2003-2007 y 2007-2011. Bienvenido, doctor Ramos. Muy buenas tardes a todos. Pues, primero quisiera, señores presidente, hay una solicitud, un saludo a los que están en la Plaza Che y un saludo también a todos los que se están conectando y nos están siguiendo por internet. Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias por su preocupación y compromiso. En la Plaza del Che ya mismo se cumple un nuevo aniversario del asesinato del Che Guevara, ¿no? Esa era nuestra América Latina. El Che Guevara fue capturado vivo, herido, y lo mandaron a ejecutar por orden de la CIA y de la Embajada de Estados Unidos, pero de eso no se habla, ¿no? Tremendo atentado a los derechos más elementales del ser humano. Algo tenía que pasar, ¿cierto? Son tantas preguntas que realmente lo que uno siente es que no quieren que el doctor Correa se vaya. No, si cuando aplaudieron tanto yo como cantante creí que querían otra conferencia de 1 hora y cuarto. otra conferencia. Bueno, hemos tratado de reunir y de agrupar las preguntas por temas. Hay temas diversos. Habían agrupado las preguntas por tema. Sí. Algunas de las preguntas que se hicieron durante la conferencia fueron respondidas en la conferencia, como lo de Yachay y cuál es el impacto, etcétera. Y hay una serie de temas y de preguntas que son bien importantes, señores presidentes. Una vez tiene que ver con la paz y la responsabilidad social de los jóvenes, de las universidades, el papel que tiene la universidad en el desarrollo rural y de alguna manera, pues cómo usted nos puede ilustrar en ese sentido. Miren, la principal responsabilidad, no nos engañemos eso, condición necesaria, no suficiente, es la excelencia académica, ¿no? Es la mejor manera de contribuir al desarrollo. Por supuesto, ustedes pueden crear profesionales para el mercado, con individualismo, solo para ellos, excluyentes, como han sido las élites latinoamericanas, ¿no? Entonces ahí viene la segunda parte. Estudiantes preparados, no solo con ciencia, sino con conciencia. Es decir, en función de las necesidades sociales, productivas, tecnológicas, pero también en función de esa justicia social. Yo creo que un gran ejemplo es la Universidad de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Que tiene muchos programas de servicio a la comunidad, muchos programas de ayuda a los pobres. Entonces podemos ver esa referencia para saber qué es lo que tiene que hacer en ese sentido la Universidad Latinoamericana. Otro tema que ha sido repetitivo tiene que ver con la ciencia y la tecnología, el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de nuestros países, en el fortalecimiento de la universidad y en la construcción de una identidad propia.
Por eso debemos generar, ser generadores de conocimiento y de pensamiento de nuestra América Latina. Miren, la crisis en los 90, en la larga triste noche neoliberal, no solo fue una crisis económica, el neoliberalismo devastó la región, la crisis del 99 en Ecuador, por eso millones de personas tuvieron que salir del país como podían. Fue una crisis de ideas también. Desde la posguerra, al menos, con el pensamiento estructuralista, la escuela subtalina, las contribuciones de Roy Prebisch, tantos pensadores, Osvaldo Zunkel, etcétera, ¿no? Aunque sea, adoptamos, no era tan propio, no era tan original, esto era parte de la teoría modernizadora, pero la adaptamos al desarrollo latinoamericano, el estructuralismo, la industrialización sustitutiva de importaciones, para evitar ese intercambio desigual del cual hablamos, ¿no? Fracasó la estrategia, no por la estrategia, por la mala implementación, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Pero al menos era pensamiento propio. A partir de los 80, aceptamos pasivamente todo lo que nos decían. Y en los 90 aplicamos, América Latina fue la región que más rápidamente, radicalmente, aplicó las recetas del consenso de Washington, que para vergüenza de los latinoamericanos, fue un consenso donde nunca participamos, y le llamamos consenso. Era consenso entre el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero le llamamos consenso. Entonces tenemos que generar pensamiento propio y obviamente conocimiento propio, para no ser dependientes de los grandes generadores de conocimiento y para generar conocimiento en función de nuestras necesidades. Hay otro grupo también bastante importante, y es lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, donde la tecnología juega un factor fundamental, pero la pregunta es, ¿cuál es el papel de las humanidades y las artes en ese desarrollo y en esa consolidación de la sociedad del conocimiento? Es una muy buena pregunta, y siempre va a haber necesidad de humanidades, artes, de ciencias sociales. Yo pertenezco al campo de las ciencias sociales, pero no nos engañemos. En Latinoamérica en estos momentos tiene déficit en ciencias duras, tiene déficit en ingeniería, etcétera. Por eso hablamos de pertinencia. Entonces tenemos que enfatizar sobre todo esas profesiones por el momento, pero siempre va a haber necesidad de las humanidades, del arte, como dijimos, para desarrollar una industria cultural tan deseable, porque una industria que enaltece al ser humano sin chimeneas, etcétera, es altamente deseable. Pero América Latina necesita urgentemente más ciencias duras, más profesiones técnicas, y en eso debemos ser muy pragmáticos y muy objetivos. Por eso es tan importante la pertinencia de la oferta universitaria, ¿no? Hay otro grupo de preguntas que el auditorio hace sobre el papel de la financiación a la oferta y la financiación a la demanda en lo que tiene que ver con la educación superior. Sí, esa es una discusión muy grande, y la propuesta neoliberal es subsidiemos la demanda. Entonces, usted elige qué universidad privada ir y yo le pago la pensión y los aranceles, ¿no? Y con eso se hace justicia social, y en verdad lo que están haciendo es garantizándole el negocio a la universidad privada. Nosotros no creemos en eso. Insisto, creemos en lo público en general, pero más aún en el campo de la educación. La educación es una mercancía, es un derecho, por supuesto. La educación básica es un derecho irrenunciable. La educación superior es un derecho social que tiene que regirse a ciertas condiciones, o sea, mínimos académicos, pertinencia, etcétera. Pero el que cumple aquello debe garantizar el Estado que pueda seguir una profesión. En otras palabras, no puede haber factores socioeconómicos que impidan que ese chico siga la universidad. Pero nosotros creemos en lo público. Eso de, insisto, financiar la demanda es un postulado neoliberal, y que muchas veces lo que busca es garantizar ciertos negocios privados, y que ha dado pésimos resultados, porque aumenta la desigualdad en el sistema educativo. Yo creo que es algo políticamente incorrecto. Aquí se está aplicando ese sistema. Me hubieran dicho y me cogía el derecho al silencio. Pareciera que en Ecuador es políticamente correcto. Lo público es importante.
Gran parte del problema es que se despreció lo público, compañero. Yo creo, cuidado, soy de una izquierda moderna, creo en sociedades con mercado, pero no sociedades de mercado, donde la vida, la persona, la propia sociedad se convierte en una mercancía más. No es la sociedad la que debe estar en función de las necesidades mercantiles, es el mercado el que debe estar en función de las necesidades sociales. ¿Cómo producir transformaciones en la universidad pública para lograr un acceso más amplio a las clases menos favorecidas y estratos bajos? Pero, profesor, hemos hablado una hora de eso. No solo gratuidad. Se podría discutir si un sistema de pensión diferenciada es más redistributivo, ¿no? Pero lo importante es que nadie tenga como barrera de acceso a educación superior su condición social, su condición económica, etcétera. Por si acaso, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de ayudar a los pobres. La primera pregunta es ¿por qué hay pobres? Y ahí sí entra en terreno peligroso, porque como decía el gran Elder Cameron, obispo de Recife, ¿no?, de la Teología de la Liberación, Pablo VI lo llamaba el obispo rojo, decía Elder Cameron que era un santo, y yo tuve oportunidad de conocerlo, y ustedes veían que era un santo. Cuando doy de comer a los pobres me llaman santo. Cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué hay pobres? Y es porque estamos en el continente más desigual del mundo. Recursos hay para todos, pero están pésimamente distribuidos. Entonces es el primer desafío, que no existan pobres. Pero si existen pobres, dar todo el apoyo, no solo gratuidad, sino como hacemos con la beca Eloy Alfaro, una subvención para que puedan seguir estudiando, porque el costo de oportunidad para ellos de estudiar, cuando terminan el colegio y tienen que alimentar a su familia, etcétera, es extremadamente alto. Entonces deben haber acciones afirmativas, ayudas estatales, etcétera. No es suficiente la gratuidad. Hay otro grupo de preguntas y tiene que ver, que lo podría resumir como, ¿cree usted que la academia de su país logró interiorizar los grandes propuestas que fundamentan este cambio? En gran medida, la mayor parte. Muchos rectores de universidades categoría A defendían el sistema, por supuesto, ciertas universidades privadas que además eran carísimas y no salían en categoría C, y se evidenciaba que lo que cobraba no justificaba la calidad del servicio que estaban otorgando, se opusieron a todo esto. No se quería que se publiquen resultados, etcétera. Se oponen a regulaciones de parte del Estado. Es la mentalidad mercantil. Creen que la educación es una mercancía más. Entonces, a controles, por ejemplo, en estos momentos se está regulando los aranceles para que no haya explotación, porque se crea dominación. No es que como comprar manzana, aquí está una tienda, aquí está la otra, me sube el precio de una manzana en una tienda, compro en la otra que está más barato. Cuando ustedes empiezan una carrera en una universidad y a mitad de la carrera le duplican la matrícula, no pueden dejar la universidad e irse a otra. Normalmente tienen que acabar esa universidad y son explotados. Entonces todo eso está regulado, pero hay una gran resistencia de parte de ciertas universidades privadas. Y también en cuanto a evaluación, tipología, etcétera, resistencia obviamente de las universidades que no están en categoría A, pero también hay grandes grupos de apoyo. Yo veo una contrarrevolución, ¿no?, que la mediocridad vuelve al ataque. El mayor enemigo que tenemos es la mediocridad. Si América Latina pudiera exportar mediocres, salimos de su desarrollo, compañero. Entonces, hay que estar preparados para eso, ¿no? Pero sí hay un núcleo muy fuerte que ha interiorizado esta visión, las nuevas políticas, etcétera, y está defendiendo los avances. Porque hay otra pregunta, y es ¿cómo ha pensado que estos logros permanezcan y se consoliden? Si se tuvo desde el punto de vista del gobierno una previsión en ese sentido. Si usted me pregunta, todo es reversible. Depende del pueblo ecuatoriano que no permite volver al pasado. Pero ustedes saben que tenemos un problema político grave, ganamos las elecciones, pero es peor que si lo hubiéramos perdido. Se está aplicando el programa de la oposición. Yo pasé de ser el mejor presidente de la historia a la vez que el apocalipsis según la física cuántica, ¿no? Y ya hicieron hace poco un escándalo en Yachay, y los intereses ocultos es que quieren devolver las tierras a los terratenientes, quieren complacer a todo el mundo, porque a cierto grupo de universidades siempre molestó Yachay, querían que esos recursos se repartieran entre las universidades, entonces desapareciendo Yachay los recursos irían allá. En la visita del presidente, créanme, lo que ofreció a los chicos en Yachay fue una discoteca,
O sea, ya no estamos hablando de la sociedad del conocimiento, sino de la sociedad del despacito, ¿no? Entonces, ya depende del pueblo ecuatoriano que no permitan que lo vuelvan al pasado. Otro aspecto tiene que ver con la articulación de la educación básica, en Colombia es básica y media, con la formación técnica, tecnológica y universitaria. Como lo dije, es un sistema integral. Ustedes no tendrán buena universidad si no tienen buen bachillerato, al menos que sea una universidad extremadamente elitista, excluyendo a las grandes mayorías. Aquí también hay visiones, y son decisiones que hay que tomar desde el inicio. Por ejemplo, hay países, muchos estados norteamericanos, yo diría el país en su conjunto, donde el colegio es relativamente débil, pero consideran que todo debe seguir en los colleges, ¿no?, como una extensión del colegio. Es un sistema extremadamente caro. Nosotros elegimos tener un bachillerato más riguroso, pero que el chico que ya termine el bachillerato tenga instrumentos para desenvolverse en la vida. Entonces, la política de la educación media no puede estar disociada de la política de educación superior. Y calidad, no puedes tener buena universidad sin buena calidad de bachillerato, insisto, a no ser de que te quedes con unos pocos estudiantes privilegiados y excluyas a las grandes mayorías. Pues hay varias preguntas también sobre la autonomía universitaria. Pues usted, presidente, hizo la relación en su conferencia sobre los aspectos centrales de la transformación, pero pues hay varias que preguntan sobre cuál es la importancia del gobierno universitario democrático para responder a las verdaderas necesidades de la universidad y para fortalecer la autonomía. Sí, no pude referirme a todos los temas, ¿no? Enfaticé excelencia, democratización, educación técnica e investigación, pero podemos hablar de cogobierno, podemos hablar de paridad de género. O sea, se han duplicado los cargos directivos en las universidades por parte de las mujeres. O sea, hay muchísimos avances en otros sentidos, ¿no? Y sobre cogobierno, yo fui dirigente estudiantil, entonces sí, hay que tener un gobierno responsable, ¿no? Pero cuidado, que también muchas veces somos los campeones mundiales de un democratismo intrascendente. Cuando se discutía la ley de educación superior, había sectores que querían poner elecciones hasta para el director del departamento. ¿Cómo se logra la gobernabilidad de una universidad? Si tú eliges al rector, eliges a los decanos, eliges al director departamental, entonces no hay una línea jerárquica. Entonces, si fuera por elecciones, América Latina es la región más democrática del mundo, pero democracia no se reduce a elecciones. Y hay sectores donde el que más sabe debe tomar las decisiones y debe haber jerarquía. Y por supuesto se debe escuchar a los estudiantes, debe haber cogobierno, escuchar las necesidades estudiantiles, los trabajadores, pero las decisiones académicas las deben tomar básicamente los académicos. Pues hay un tema que es de actualidad en toda América Latina y yo diría en el mundo, y es lo que tiene que ver con la corrupción. Y en ese sentido, las preguntas apuntan hacia cómo desde la universidad, desde la formación, se puede trabajar hacia crear unas condiciones en las cuales la corrupción pueda ser erradicada. Por supuesto que la universidad puede contribuir en eso, ¿no? Diciendo la verdad, no decir la verdad es una forma de corrupción. Pero, por ejemplo, eso lo critico a la Universidad Ecuatoriana. En Ecuador se dice cualquier barbaridad y la universidad brilla por su ausencia. Y son cosas fácilmente desmontables, ¿no? Cuando se dice que la deuda pública es 55%, porque sumaron hasta la deuda en la tarjeta de crédito de la abuelita del servidor público, es fácilmente rebatible, pero no dicen nada. Es como que sea una discusión entre políticos. Entonces, luchar por la verdad, por la transparencia, también es un rol de la universidad. Y la formación en valores, ¿no? Sin embargo, eso más está en la educación media, en la educación básica, en la familia, en ejemplos de líderes. Entonces, se puede hacer mucho de la universidad para combatir esta pandemia que se llama corrupción. Pero aquí atentos también, atentos, porque la lucha contra la corrupción se ha vuelto un instrumento para perseguir a los gobiernos progresistas. Son los gobiernos progresistas dicen que tenemos corrupción y se exacerban las cosas, se miente, etcétera. Entonces, que no nos roben la esperanza, ¿no? Ahora hemos tenido, al final de mi gobierno, 2 casos graves de corrupción, pero por cada corrupto
hay 100, 1000, 10.000 funcionarios públicos, honestos, patriotas, sacrificados, que no nos debemos robar la esperanza, compañeros. Y en eso la universidad también tiene un muy importante rol. Y dando soluciones técnicas, porque hay mucha hipocresía. Entonces ya, por la politiquería en Ecuador, el debate es, o sea, el caso de Brecht ocurrió en 12 países, pero parece que solo ocurrió en Ecuador y porque hubo dictadura, no hubo división de poderes, o sea, lo utilizan políticamente para sacar ventaja. Ya quieren bajarse a todas las autoridades de control, ¿ya? Y no hablan, por ejemplo, de los paraísos fiscales. Si no hubiera paraísos fiscales, ninguno de esos casos de corrupción hubiera podido ocurrir. Entonces eso es importantísimo, que diga esa verdad, que es soluciones responsables técnicas la academia, y tiene un gran rol la universidad. ¿Cuál ha sido la influencia de la religión en la educación en el Ecuador? Miren, bueno, me voy a decir curuchupa, ¿no? Pero yo creo que Ecuador le debe mucho, y América Latina, a la iglesia en cuanto a educación, en muchas partes todavía, ¿no? Llenó el rol que le correspondía al Estado. Yo siempre dije, como presidente, cuando teníamos, bien intencionada la gente, ¿no? Pero alguna izquierda medio radical tiene su checklist. Entonces en el checklist para ser de izquierda hay que ser anticlerical, ¿no? Entonces querían eliminar las escuelas fiscomisionales, que no ayudemos a los colegios confesionales. Y la visión que les di es que no somos nosotros los que estamos ayudándolos a ellos. Ellos nos están ayudando a nosotros. Porque de repente ustedes tienen colegios confesionales de muy buen nivel en Amazonía donde no llega el Estado con educación de calidad. En Europa eso no es un problema. Ustedes tienen, casi no hay distinción entre escuela fiscal laica y escuela fiscal religiosa, porque las escuelas eran de la iglesia, de la financia el Estado. Por ahí tienen un par de horas de religión, pero la educación es muy buena, etc. Yo no veo mayor problema en eso, y creo que sí, o sea, hizo mucho la iglesia para educación, ayudando a la función que tenía que realizar el Estado. Sin embargo, estamos en un Estado laico, ¿no? Obviamente la educación pública es laica, pero incluso la Constitución ordena que el Estado debe garantizar que los jóvenes se puedan formar de acuerdo a la confesión religiosa de sus padres. Entonces, ayudando a financiar ciertas escuelas confesionales. Insisto, creo que la contribución ha sido muy importante, y ¿saben dónde? Sobre todo en Amazonía, donde la poca educación que había hasta hace algunos años era educación de comunidades religiosas. Otras preguntas tienen que ver con la financiación de la educación superior pública y también sobre la financiación de la ciencia y la tecnología y la relación entre la ciencia y la tecnología y la educación superior. Eso es voluntad política, ¿no? O sea, la asignación de recursos de una sociedad, queridos jóvenes, demuestra quién manda en esa sociedad. Cuando la mayor parte del presupuesto se iba para pagar una deuda externa ilegítima, claramente mandaban los tenedores de deuda, claramente mandaban los banqueros. Ahora revisen la asignación de recursos en Ecuador y verán que manda el pueblo ecuatoriano. Eso en función de las prioridades de nuestra gente. ¿Y cómo liberamos recursos? Tomamos 3 medidas fundamentales. Renegociamos deuda externa, y bien renegociada, ¿no? Renegociamos los contratos petroleros, con eso recuperamos $30.000 millones aproximadamente, que hubieran ido a manos de las transnacionales, y triplicamos la recaudación tributaria, no por más impuestos, porque aplicamos cero tolerancia a la evasión. Entonces ahí se liberaron recursos que fueron destinados a la educación media, a la educación básica, a la educación inicial, a la educación superior, a ciencia y tecnología, a salud, centros de salud, hospitales, etc. Es básicamente voluntad política, poner en orden las prioridades y poner en orden las cosas en general. ¿Cuál sería el mensaje para la academia colombiana desde su experiencia? Porque pues no estamos hablando de ideas y de visiones, sino de realizaciones y de logros. Exigirse y exigirnos, compañeros, y no poner límite a nuestros sueños. Gran parte del futuro está en la Universidad Latinoamericana y podemos
tener la mejor universidad del mundo. No pongamos límites a nuestros sueños, podemos tener una universidad de calidad, democrática y generando conocimientos para satisfacer las necesidades de la patria grande. Hay una inquietud y pues me voy a tomar la libertad de plantearla en el sentido de que usted ha señalado, señor expresidente, que es voluntad política. Sin embargo, pues la pregunta es, ¿cómo logró disminuir el número de universidades y hacer esa transformación desde el punto de vista de la calidad? Porque no solamente voluntad política, sino me imagino resistencia y fortaleza para lograr hacerlo. Era imposible, pero como nadie nos lo dijo, lo hicimos. No, eso realmente es histórico, ¿no? Pero ese es el rol de un dirigente, ¿no? Convencer a su pueblo de lo que hay que hacer. Y eso que teníamos oposición de muchos sectores, medios de comunicación, por boicotear. Ustedes no se imaginan hasta lo que se llegó a boicotear en mi gobierno por hacerle daño a Correa, sin importarle hacerle daño al país. Hasta un proyecto que teníamos de cocinas de inducción para ahorrar energía, hasta eso boicotearon, las cocinas de Correa. Pero esa es la lucha. Entonces, es lograr conciencia social, tener un proyecto nacional y ejecutar acciones en función de ese proyecto nacional. Y obviamente todo esto respaldado con mucha voluntad política, pero no es fácil, ¿no? En América Latina hasta hace unos años, Ecuador, evaluar profesores de educación media es imposible. En Francia tratan de evaluar a los profesores, se cae el gobierno. Ya se nos evalúan cada 6 meses profesores, decenas de miles, y no es ni noticia, ya está institucionalizado. Pero hace 10 años eso era imposible. Entonces se trata de mucha voluntad política y mucha conciencia social y consolidación de un proyecto nacional. Convencer a la gente de que es necesario. Einstein decía, hacer una y otra vez las mismas cosas y esperar diferentes resultados es signo de locura, de insanidad. Entonces tenemos que hacer cosas nuevas si queremos salir de su desarrollo, cosas mejores. Y eso es lo que se le dio al pueblo ecuatoriano, y gracias a Dios ese pueblo ecuatoriano nos acompañó durante 10 años. 14 elecciones ganadas, ¿eh? 14. Usted inició su conferencia hablando de la academia y hablando de la política, y más o menos la contraposición entre la academia y la política. Mi pregunta sería, ¿cómo logró poner en coherencia esos dos aspectos de la academia y la política? No lo he logrado, ¿por qué cree que me odian tanto por ahí? Nunca lo logré, siempre dije la verdad frontalmente, más aún soy de la costa. Ahora tenemos un gran ataque de sobre todo grupos muy centralistas de la sierra, que no están acostumbrados a esa manera de ser. Entonces, o sea, yo me refería a la política tradicional, modestia aparte, yo no me considero político en ese sentido. Yo me considero político en el sentido etimológico de la palabra, que es buscar el bien público, polis, del griego, ¿no? Ciudad, ética, reglas que rigen la ciudad, lo que se busca, el bien común que se busca, etc. Así me defino como político. Pero esos políticos que buscan carrera política, contentar a todo el mundo, no hacer ola, pasar lo más cómodamente posible, solo calentar un asiento, esa política la detesto y ojalá me muera antes de caer en esa clase de política. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle muy especialmente a todo el auditorio, a los estudiantes, a los directivos, profesores, empleados, trabajadores, muy especialmente, señor expresidente, por la ilustración que nos ha dado. Y quisiera hacerle una última pregunta que no la puedo pasar. Dice Sergio Huepo, ¿me puedo tomar una foto con usted? Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.